pensaba hablar de cosas quizás un poco más serias que tienen que ver con lo que nos podría afectar en los próximos 12 meses. Y vamos a hablar de eso, pero empecé a hojear el periódico temprano y veo las declaraciones del senador Taveras. Y la verdad, yo no lo conozco, no he tenido la oportunidad, pero hace unas declaraciones de vez en cuando que a mí me resultan desconcertantes y a veces hasta surrealistas. Por ejemplo, él decía que el aborto nunca se discutió en el Congreso. Y yo decía que nunca se discutió lo del aborto en el Congreso, pero nosotros duramos casi un año, 6 meses, me parece que fueron ya yo no recuerdo si fue en el 2022 o fue finales del 2021, pero eso ha estado en agenda y ha estado dando vueltas. Y él dice que por allá no pasó. Y uno se pregunta, pero ¿y cómo es posible que haya una falta de sintonía con la realidad de nosotros frente a lo que él dice? Porque lo que yo recuerdo en los medios era que la piedra en el zapato eran las 3 causales. Y eso no es que sea relevante, porque si estaba en el código y no se discutió, entonces es una irresponsabilidad mayúscula. Pero que las declaraciones contrasten tanto con la realidad, a mí me llama poderosamente la atención, porque entonces yo digo, bueno, pero ¿y qué Congreso es que tenemos? ¿Cómo es que se funciona ahí? No hay una agenda, no se discuten los temas, no se supone que tiene que haber habido alguna razón de por qué el proyecto no pasaba. Usted puede estar de acuerdo o no con las causales o con el anteproyecto de Código Penal, pero tiene que haber alguna razón de por qué no se aprobó. Entonces parecería que es un tema de inercia y de que sencillamente eso se quedó ahí. Y yo no creo... A mí me encanta. Él es muy particular y forma parte de los dijes éticos de la propuesta del 20. Pero yo entiendo lo que pasa, Luis Miguel, y prepárate que es así. Es lo que se está diciendo ahora, porque como ya hay algunos acuerdos, recuerda que esa lucha ya tiene nombre de decreto. Pero cuando él dice voluntad política, ahora la nueva explicación es que como tiene unas sanciones a los corruptos, los involucrados, los partidos involucrados en esos casos, no quieren que eso se conozca. Y yo digo, caramba, cuánto dinero y cuánta inteligencia gastada creyendo que era por el asunto cívico-religioso que no se conocía el código, pero parece que ahora es el asunto de voluntad política y sanciones a los corruptos. Te digo que lo hacen muy bien. Eso es parcialmente la verdad, porque yo no dudo de que eso que él dice, no exactamente como él lo dice, porque él lo quiere mostrar como la única razón, no, esa es una de las razones, con una diferencia adicional, que no es exclusiva de los otros partidos, porque ellos todos andan en el alero. Lo que quiero decir con eso es que la corrupción no es un fenómeno exclusivo de PLD, PRD, la fuerza del pueblo, no. Ese es un fenómeno de la sociedad y en la que participan principalmente los partidos políticos. Entonces, lo que a él le faltó decir es que también en su parcela puede haber preocupación con eso. Y óyeme, Carmen, tienen razón en estar preocupados, mucha razón, porque como el cuento aquel de la pistolita, a veces tú tienes la pistola y apuntas tú, pero cuando la tiene otro te apuntan a ti. Entonces, las cosas no son totalmente así. Yo creo que el aborto ha sido una piedra de tranque, aunque ellos el aborto lo que van a hacer es que lo van a sacar. Eliminan esa sección, corren con el costo político de eso, que no creo que sea mucho, porque tal como tú dijiste, la gente que promovía eso está ya en nómina y van a pasar el anteproyecto. Quizá van a aliviar algunas de las sanciones, que es una preocupación común, porque eso se parece como a la ley electoral y a la ley de partidos, que la pasaron y todos se acusaban.
eres tú que no la promueve, eres tú. Y al final se pusieron de acuerdo y sacaron el Frankenstein. Y no funcionó. El principal problema que tiene el aborto es que esta es una sociedad que, aunque esté en el siglo XXI, en términos de creencias, en términos de desarrollo institucional y como sociedad, yo creo que sigue siendo medieval. Aquí hay un temor terrible de parte de los partidos políticos a posiciones de vanguardia que puedan tener algún tipo de recriminación de parte de la Iglesia, principalmente de la Iglesia Católica. Y el aborto es sencillamente un anatema en ese sector. Y los partidos políticos no están en eso. Se vio claramente, por ejemplo, cómo el presidente, que jugó sus cartas muy bien con el tema del aborto en campaña, luego de una manera muy elegante dio un paso de torero, se puso de lado y dijo que él sí, pero que él no controlaba el Congreso. Y luego se pudo advertir fácilmente que el Congreso sí era solidario con el presidente y que le ha aprobado todo tipo de leyes, préstamos, etcétera, que sencillamente el presidente no iba a cargar con eso. Y lo mismo hizo Leonel Fernández con el aborto. Aquí el único que apoyó aborto y pagó un alto precio porque la Iglesia prácticamente lo excomulgó fue Danilo Medina. Lo triste es, Carmen, que de acuerdo con la Constitución, nosotros tenemos un Estado que es un Estado civil, que no es un Estado clerical. Sin embargo, la conducción de la cosa pública pesa mucho el criterio eclesiástico. La Iglesia tiene un peso específico enorme. Yo respeto todo el que crea, yo respeto cualquier dogma que usted siga, cualquier filosofía, religión, eso se respeta, pero creo que los temas de creencias son temas que cada quien tiene que seguir. Los asuntos estatales se tienen que seguir bajo otros, se tienen que manejar bajo otros criterios. Y tú no puedes tener un tema de fe, porque cuando tú tienes un tema de fe, entonces ya tú entras en contradicción con muchas cosas, incluso a veces con cosas científicas o a veces con otras personas que tienen otra creencia diferente a la que tú tengas. Y tú no conoces ninguna sociedad civilizada que se maneje con un peso fuerte de la Iglesia. A la Iglesia se le escucha como se le escucha a cualquier grupo de presión y tú tratas en la medida de lo posible de tener una sociedad abierta, plural, pero los asuntos de Estado tienen que tener un componente civil, institucional, diferente, respetando las creencias de todo el mundo. Pero eso es, Carmen, nosotros no hemos pasado la vida así. Y esas son cosas que irán cediendo en la medida en que el país se logre desarrollar humanamente y tú tengas otro tipo de mercado. Porque si aquí todavía el asunto del aborto resulta tan complicado que tú no puedas aprobar 3 causales en situaciones extremas, cuando todos los días hay montones de abortos, cuando ya se venden las píldoras abortivas en las farmacias, la del día después, todos los nombres que se le han dado a esas píldoras. Entonces, yo realmente me pregunto qué se persigue, porque ¿qué tú logras con eso? Que el aborto se siga haciendo clandestinamente, que se haga en condiciones sanitarias precarias, que la hagan galenos no certificados, en fin, que se haga todo en condiciones que no son las mejores desde el punto de vista sanitario. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.